Bueno, jóvenes, Dios les bendiga. Espero que todos se encuentren muy bien. El tema que tenemos para hoy es geografía palestina. Antes de iniciar la clase quiero que hagamos una oración para que Dios nos respalde. Bueno, Señor Jesús, gracias te damos por este día que nos das. Gracias por un día más de vida, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos respaldes en esta mañana, que el tema que vayamos a tratar, Señor Jesús, sea de bendición, pero que también lo podamos entender, Dios. Te pedimos que nos bendiga, Señor, a cada una de nuestras familias también, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Palestina, bueno, desde el año 64 a.C., formaba parte del Imperio Romano. Se trataba de una zona montañosa que en ese entonces tenía gran influencia comercial, lo que la hacía importante. Esta región es recorrida por el río Jordán, el cual desemboca en el Mar Muerto. A lo largo de la historia, Palestina recibió varios nombres, como lo fue Judea, Israel, Canaán y Tierra Santa, para que lo tengamos presente. En tiempos de Jesús, Palestina estaba dividida en tres importantes grandes regiones. Lo que fue, digamos, Galilea, era la provincia más al norte de la zona. Las ciudades principales de Galilea eran Naín y Canaán, y entre estas se encuentran la aldea de Nazaret, en donde vivió Jesús, aproximadamente a 140 kilómetros de Jerusalén. Galilea se caracterizaba por ser una zona montañosa, pero sus partes más bajas, eh, digamos, quedaban a las orillas del mar de Galilea. Eh, digamos que allí se establecieron rutas comerciales, ¿sí? Eso fue muy importante, lo que promovía la diversidad de culturas. Esto fue una razón para que sus habitantes fueran calificados como paganos. En ese entonces, quien ejercía el control de tierras era el rey, sus familiares y los comerciantes más influyentes, digamos los más poderosos en ese entonces. La gente del común no tenía estos privilegios. Ya digamos hablando de Samaria, Samaria se consideraba, bueno, digamos que tenía una gran diversidad de culturas también. Sin embargo, esta población se consideraban judíos de manera radical. Ahora bien, existió una rivalidad entre Samaria y Judea, porque a lo largo del tiempo existieron invasiones, y esto influyó eh, entre estas dos provincias, ¿no? Para que se generaran este tipo de conflictos. Por otro lado, los samaritanos negaban la importancia religiosa de Jerusalén, y los judíos consideraban a los samaritanos como heterodoxo, es decir, que no eran como tan radicales en su religión como tal, ¿sí? En cuanto a Judea, aquí se encontraba la ciudad de Jerusalén, la cual se encontraba rodeada eh, por desierto, y además no se consideraba una ciudad comercial. Adicionalmente, estaba bajo el dominio del Imperio Romano, el cual daba muy mal manejo político, lo que ocasionaba desorden social y pobreza. Por otro lado, en cuanto a lo religioso, casi todas las personas en Palestina eran muy creyentes, pero no todos, digamos que iban por la misma línea de fe, ¿no? Algunos, digamos, no compartían esa misma fe. En ese momento habían varios grupos de personas que influían en la vida religiosa del pueblo. Los vemos acá en esta imagen. En primer lugar están los saduceos, quienes eran considerados elitistas, puesto que provenían de familias más ricas del campo, y adicionalmente hacían parte de las familias sacerdotales, por lo que tenían entonces poder político y económico. Eso en cuanto a los saduceos. Ahora bien, los sacerdotes también contaban con poder político y social. Generalmente quien ejercía el sacerdocio no lo hacía, digamos, por vocación, sino más bien era por condición de heredero, ¿sí? Ellos heredaban ese cargo como tal.
Em, y esto pues fue establecido, digamos, de acuerdo a la ley. Em, Aparte pues decía que solo podían ser los sacerdotes, los descendientes de Aarón, el hermano de Moisés. Ya con la invasión del Imperio Romano, el gobernador tenía pues como la facultad, la potestad de nombrar al sacerdote, al sumo sacerdote, por lo que automáticamente dejó de ser hereditario este cargo como tal, ¿no? Estas funciones. En tercer lugar tenemos a los ancianos y no se acentúa precisamente al significado de la palabra. Ellos eran los jefes de las familias más ricas de Jerusalén. Además tenían vínculos con el Imperio Romano, con el que lograban beneficios económicos. Los fariseos, ese grupo religioso o más bien se caracterizaba por el conocimiento y cumplimiento de la ley. Establecieron 613 leyes para regular el comportamiento y la vida del pueblo. Quienes incumplían la ley eran considerados impuros, quitándoles el derecho a tener vida social y religiosa. O sea, digamos que, pues bueno, era algo complejo en ese entonces, ¿no? Porque, digamos, tú te equivocabas, pero bueno, que casi que no había ni oportunidad de pronto de subsanar ese error, sino que de inmediato pues te calificaban como una persona no apta para estar dentro de una sociedad. En quinto lugar tenemos a los escribas, quienes ejercían de igual forma la ley. eh, Se encargaban de enseñarla, eran personas reconocidas por su conocimiento. Eran personas que casi que todo el tiempo se dedicaban, se conocían de memoria pues todo el tema de la ley de Dios y bueno, digamos que de esa forma también la iban enseñando al pueblo. Em, digamos acá tenemos a lo que son los recaudadores de impuestos. Em, Prácticamente pues estos impuestos, bueno, casi todo iba a las familias adineradas. Y esta situación hizo que em, se agravara más bien, digamos, o como que se viera en peligro la satisfacción de necesidades de las familias del común, ¿no? Del pueblo como tal. En conclusión, el pueblo en ese entonces se veía desprotegido. Adicionalmente, pues esto, por el tema de las leyes que a veces también eran, como eran tantas, quedaba como muy fácil quedar por fuera, tener como quedar por fuera de la vida social por consecuencia de una mala conducta, precisamente por el desconocimiento de la ley o también por la consecuencia de la necesidad de la presión económica que ejercía el imperio romano en ese entonces. Todo esto debilitaba la identidad religiosa y llevaba al pueblo a moverse bajo las condiciones de la ley hebrea. Los sacerdotes, escribas y fariseos, ellos eran los portadores, básicamente, de la ley hebrea, ¿sí? Los portadores, perdón, de la religión oficial. Ahora bien, la práctica de la religión con todas las leyes y normas establecidas se convirtió en algo negativo, digamos lo que les mencionaba anteriormente, haciendo sufrir a la mayoría de la población. En vez de sentir que, digamos, que el pueblo agradaba a Dios, se sentían era rechazados y pecadores, porque pues ellos básicamente, bueno, pues como no conocían muy bien la ley, pues digamos algunos actos que cometían casi que por todos eran señalados, ¿no? Em, un gran número de personas eran marginadas por causas económicas, étnicas, religiosas, políticas y sociales. Además, se excluían a los extranjeros, prostitutas, publicanos, enfermos y campesinos. Bueno, digamos, y dentro de todo este escenario, eh, fue que, bueno, digamos, vino nuestro Señor Jesús, ¿no? Donde nació y creció. Esto, digamos que
les quise hablar más que todo de lo que se vivió dentro de Palestina en ese entonces, ¿no? Abarcando pues como las ciudades más principales que hacían parte en ese entonces de esta región. Eh, ya el versículo a memorizar eh, es el siguiente, Romanos 10, 11, 12. Pues la escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que en él, para todos los que le invocan. Entonces tener presente esto. Quizás anteriormente, bueno, y quizás en el momento también se clasifican, ¿no?, a las personas y hay estratos y todo, pero para Dios no existe esto, para Dios somos iguales, todos somos iguales, ¿cierto? Y pues bueno, nosotros tenemos un gran privilegio en este momento que somos hijos de Él, somos escogidos de Él. Entonces, bueno, quizás los tiempos han cambiado, ¿sí? Pero Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo, en sus manos estamos, tenemos todo su respaldo, entonces tengamos esto siempre presente, que Dios, quizás los tiempos van cambiando, las normas cambian, las leyes cambian, el modo de vivir cambia, la sociedad cambia, pero Dios se mantiene firme, ¿cierto? Dios siempre sigue siendo el mismo. Entonces, jóvenes, que Dios les bendiga grandemente.